Lucas capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Y dice así la escritura: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Vosotros sabéis que a mí me gusta poner título a los sermones, y el título de esta predicación podría ser el siguiente: una gran sabiduría en medio de un gran conflicto. Una gran sabiduría del Señor Jesús en medio de un gran conflicto. Los primeros versículos de este evangelio que hemos leído nos habla de la tensión de los líderes religiosos contra los discípulos de Jesús, porque ellos consideraban que los discípulos de Jesús no estaban guardando el día de reposo. El día de reposo lo encontramos en el Decálogo, en los 10 mandamientos, en el cuarto, donde Dios dice: santificarás el día de reposo. Y así queda registrado en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Sin embargo, a lo largo de cientos de años, las diferentes escuelas rabínicas habían añadido regulación tras regulación hasta el punto que había leyes y normas, tradiciones, mandamientos de hombres que eran ridículas. Y esto produjo un gran conflicto entre Jesús, sus discípulos y los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque los discípulos se sometían a la palabra de Dios. Los discípulos se sometían a la ley de Moisés, pero no a las enseñanzas que ellos habían añadido por mandato de hombres que no tenían sentido, que eran ridículas. Los líderes religiosos decían que una mujer en el día de reposo ni tan siquiera podía mirarse en el espejo, porque podía verse alguna cana y fuese tentada a quitar la cana de su cabeza. Y ellos decían, y así estaba incumpliendo el día de reposo. Habían hecho tanta añadidura a esto que el día de reposo, en vez de ser un descanso para ellos, era una carga insoportable, porque no podían hacer absolutamente nada. El día de reposo fue hecho para que nosotros mostrásemos nuestro amor al Señor y para que Dios mostrase el amor a su iglesia. Nosotros necesitamos reposar, ¿sí o no? Necesitamos venir a la presencia de Dios. Necesitamos juntos como iglesia adorar a aquel que nos salvó. Gloria al Señor. Aquel que trajo libertad para nuestros corazones. Aquel que echó fuera las obras del diablo sobre nosotros. Aquel que cambió nuestro lamento en baile. Aquel que nos ha dado un nuevo corazón. Que nos ha dado una nueva vida por el poder del evangelio. Y nosotros como iglesia santificamos ese día juntos, con un mismo sentir, un mismo pensar, para adorar a Dios y para decirle: gracias Dios porque tú has transformado nuestra vida. Gracias Dios porque tú has hecho nueva todas las cosas en nosotros. Gracias Señor porque nos llenaste de alegría, porque nos llenaste de esperanza, porque te llevaste nuestros pecados a la cruz de Cristo, porque nos has perdonado, nos has dado vida y nos has dado la libertad de adorarte, de alabarte y de darte gloria a ti. Juntos como iglesia, y el día de reposo es de gran bendición para nosotros. Amén. Pero los líderes religiosos lo habían convertido en una gran carga que ni tan siquiera ellos podían sobrellevar.
llevar. Y allí estaban los discípulos arrancando la espiga y comiendo. ¿Por qué? Porque tenían necesidad. Pero los líderes fariseos, los escribas estaban diciendo, no podéis satisfacer vuestra necesidad porque no estáis guardando el mandamiento de ellos. Y Jesús muchas veces era duro con ellos y les decía, vosotros sois hipócritas. Vosotros decís estas cosas porque ignoráis la palabra de Dios, ignoráis las escrituras. Y la escritura, la ley de Moisés, decía que un hombre tenía derecho a cubrir sus necesidades en el día de reposo. Tenía derecho a comer aunque sea día de reposo, a arrancar espigas y a comerlas. Pero ellos habían antepuesto muchas tradiciones, muchas enseñanzas de las diferentes escuelas rabínicas que habían dicho cosas que no tenían sentido, que eran ridículas. Nos dice la escritura que Jesús, otra vez en el día de reposo, y en este pasaje quiero que nos centremos en esta mañana, entró a la sinagoga. Y hermanos, Jesús viene donde hay necesidad. En nuestra gran necesidad, en nuestra gran impotencia, Jesús viene a obrar en nuestras vidas. Jesús viene para bendecirnos. Jesús viene para rescatarnos. Jesús viene para restaurarnos. Jesús no viene para hacernos daño. Jesús no viene para esclavizarnos. Jesús viene para darnos verdadera libertad. Jesús viene para darnos verdadera vida. Jesús viene para restaurarnos y para perdonar todos nuestros pecados, para la gloria de su nombre y para el bien de cada una de nuestras vidas. Y fijaos, él había tenido recientemente un debate, un conflicto con los fariseos. Y sin embargo, él va a la sinagoga donde allí están los fariseos. No era bien recibido, ¿o pensáis que sí? No era aplaudido Jesús en la sinagoga, no era recibido con cariño. Todos le tenían odio. Los líderes religiosos, todos odiaban a Jesús, todos envidiaban a Jesús y le criticaban de esto, de que él no guardaba la ley de Moisés. ¿No guardaba Jesús la ley de Moisés? Jesús fue el dador de la ley. Lo que no guardaba eran las muchas tradiciones que habían inventado los líderes religiosos, que no tenían ningún sentido y que no nacían en el corazón de Dios. Jesús satisfizo completamente toda la justicia del Padre, la ley moral y la religiosa. Dice la Escritura que no se halló pecado en él. Los fariseos le odiaban, pero el Padre le veía desde los cielos y le decía, tú eres mi Hijo amado y en ti yo tengo complacencia. Jesús fue obediente en todo, vivió una vida perfecta y nos sustituyó en la cruz del Calvario. Cargó con nuestros pecados para darnos su justicia. Bendito sea el Señor. Y allí estaba en la sinagoga. Dice el versículo 6 de nuestro texto, que allí en la sinagoga había un hombre que tenía seca la mano. Había un hombre con una gran necesidad. Había un hombre con una gran impotencia. Este hombre era esclavo de su condición, era esclavo de su situación. Este hombre vivía una vida pobre, vivía una vida limitada, vivía una vida impotente por causa de su enfermedad. Dice que él tenía la mano seca y probablemente este hombre había buscado ayuda médica o no. Ayuda de todo tipo, pero nadie podía ayudarle. Él estaba obligado a seguir con la mano seca. Pero hermano, gloria al Señor, que Cristo viene donde hay necesidad. Gloria al Señor, que Cristo ve tu enfermedad, Cristo ve tu dolor, Cristo ve tu herida. Esa herida que nadie sabe, esa herida que nadie conoce, esa herida que nadie puede sanar, esa herida que nadie puede restaurar, Cristo la ve. Y hermano, gloria al Señor, porque Cristo no solamente ve tu herida, Cristo se acerca a ti. Y si es verdad que reconocemos nuestra impotencia o no, reconocemos nuestra falta de recursos, reconocemos nuestra falta de habilidad, pero también reconocemos que nuestro Cristo es potente, que Él tiene recursos, que Él tiene habilidad, que Él tiene poder para sanar, para restaurar y para llegar donde nadie llega, porque Él es Dios. Amén. Y Él creó el cielo y la tierra. Amén. Hermanos, ¿y por qué vino Jesús a la sinagoga si allí no era bien recibido? Si allí no le querían, ¿por qué vino Jesús? Porque había un hombre necesitado. Como lo dice Lucas en el versículo 6, dice que tenía seca la mano derecha. No sabemos cómo llegó a estar así. No nos dice la Biblia si fue de nacimiento, si fue por enfermedad, un accidente laboral. La Escritura nos muestra que este hombre tenía seca la mano derecha y esto le obligaba a mendigar. En el siglo I los trabajos eran de carpintería, agricultura, pesca, etcétera, etcétera. Y este hombre no podía utilizar la mano derecha. Probablemente vivía de la misericordia de los demás.
Vivía pidiendo limosna en alguna calle, de tantas calles que había por allí, por Israel. Él tenía su esquinita para que la gente le diera una moneda para poder alimentar a su familia. La condición de este hombre era pobre, ¿sí o no? Era lamentable, era dura. Este hombre vivía con una gran necesidad todo el tiempo y una gran impotencia. Este hombre era esclavo de su condición. Hermanos, ¿pensáis que alguien iba a contratar a un hombre con la mano seca? ¿Alguien le iba a dar trabajo? Estaba obligado a permanecer así y estaba obligado a pedir limosna. Este hombre tristemente no podía hacer mucho. Hermano, y en cierta medida, este hombre nos representa a todos nosotros antes de venir a Cristo. Porque también nosotros teníamos una gran necesidad. También nosotros estábamos imposibilitados. No podíamos ayudarnos a nosotros mismos. No era una necesidad física, pero sí era una necesidad espiritual. La Escritura dice en Filipenses capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo, en los tres primeros versículos de esta carta a los Efesios, en el capítulo 2, hace una descripción demoledora de la condición humana. Él dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esclavos de nuestra propia naturaleza pecaminosa, vivíamos bajo la influencia del diablo, vivíamos bajo la influencia del infierno, vivíamos para satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, y Pablo dice que éramos esclavos de eso. Pero dice el apóstol Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Y nosotros éramos esclavos de nuestra condición, éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Había cosas que no podíamos hacer y había cosas que no podíamos dejar de hacer. Esclavo de nuestra naturaleza, esclavo de nuestro pecado. El pecado se enseñoreaba de cada uno de nosotros sin Cristo. Pero hermano, gloria al Señor, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hermano, Jesús vino a buscarte a ti. Tú no buscaste a Dios. Yo no busqué a Dios, porque Dios no estaba perdido. ¿O sí? Tú estabas perdido y yo estaba perdido. Yo necesitaba ser encontrado por Dios. Y dice la Escritura que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el Señor. Amén. Hermanos, ¿quién buscó a quién? ¿El manco o Cristo buscó al manco? A nosotros igual, hermanos. El Señor vino a buscarnos. El Señor vino a salvarnos. El Señor vino a ayudarnos. El Señor vino a rescatarnos, ya que nosotros no podíamos acercarnos a Dios por causa de nuestro pecado. Pablo describe al hombre muerto en sus delitos y pecados. La Biblia nos describe como ciegos espirituales. No vemos la luz de la vida, no vemos la luz del Evangelio hasta que Cristo llega a nuestras vidas, hasta que Cristo nos da la vida, hasta que Cristo nos abre los ojos espirituales. Entonces nosotros le vemos. Y cuando le vemos nos enamoramos. Gloria al Señor. Porque somos conscientes de que nuestra ceguera ha sido quitada del medio. Somos conscientes de que el velo ha sido quitado. Ahora puedo ver a Cristo. Puedo ver su gloria. Puedo ver su belleza. Puedo contemplarle a Él. Puedo saborear ese efecto de la sangre poderosa de Cristo derramada en la cruz para el perdón de mis pecados. Hermano, gloria al Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús vino a buscarnos de la misma manera que buscó a este hombre. Jesús vino a salvarnos. Jesús vino a restaurar nuestra relación con Dios porque estaba rota por causa de nuestro pecado. No podíamos ir a Dios. Estábamos muertos, esclavos de nuestra terrible condición. Pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esta es la primera enseñanza que podemos traer de este texto. En este pasaje vemos la obra de Cristo. No solo lo que hizo en este hombre, sino también lo que hizo en cada uno de nosotros. Jesús vino allí donde estábamos para obrar en nuestra necesidad, donde nadie podía ayudarnos, donde nadie podía rescatarnos, donde nadie podía sanarnos. Allí vino Jesús, el Todopoderoso, el Shaddai, como dice la Escritura, el Creador del cielo y de la tierra. Gloria al Señor. Por eso, hermano, yo siempre digo que un encuentro con Cristo te enamora. No hay otra respuesta. Un encuentro con Cristo te seduce,
te atrapa, te embriaga de amor, te atrae a Él con cuerdas de amor, de manera que uno queda profundamente enamorado, cautivado, seducido por la gracia conquistadora de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y como decía José Luis, yo ya no quiero otra vida, yo quiero a Cristo, porque Él ha cambiado mi corazón. Él ha hecho una obra poderosa en mi vida. Él ha hecho una obra de restauración. Y Él vino a sanarnos, hermanos. Y Él vino a hacernos suyo. Gloria al Señor. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hermanos, todos podemos identificarnos con este hombre, en la imposibilidad que Él tenía y en la forma en la que fuimos alcanzados. Él vino a buscarnos. Él vino a salvarnos. Gloria al Señor. Y el segundo punto que vamos a ver es la omnisciencia y la sabiduría de Jesús. Versículo 7 nos dice la Biblia, dice que y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Pasaje paralelo de Mateo, capítulo 12, versículo 10, dice que los fariseos le hacen una pregunta a Jesús y le dicen: ¿Es legal? ¿Es lícito sanar a un hombre en el día de reposo? Y hermanos, ellos no le preguntan para hallar respuestas, sino para encontrar argumentos, motivos razonables para poder acusar a Jesús. Fijaros el atrevimiento de estos hombres. La ignorancia es muy atrevida. Vienen a tentar a Jesús, al dador de la ley, al que hizo el cielo y la tierra, aquel que habló a los mares y a los vientos y le obedecieron, aquel que a las estrellas las llama por su nombre, aquel que es el Señor del universo, como dice el Salmo número 24, del Señor en la tierra y su plenitud, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que está sentado en el trono. Ellos vienen a tentarle para poder acusarle. Ellos no preguntan para aprender. Ellos preguntan para acusar, para señalar a Jesús. Y así, con esta motivación vienen a acusarle ¿de qué? De que Jesús rompía, transgredía la regla, la ley sobre el día de descanso. ¿Por qué? Porque para ellos sanar a alguien era trabajar. ¡Qué ridículo! Hacer un bien a alguien era pecaminoso. Y ellos decían: no se puede trabajar en el día de reposo. Ahora, hermanos, Jesús es sabio. Él es la sabiduría. Por eso dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero pida no dudando, porque el que pide dudando no va a recibir nada. Pero el que pide con fe, dice Santiago, recibe sabiduría de lo alto. Gloria al Señor. Jesús es la sabiduría. Y Él no responde a su pregunta. Jesús también pregunta. Jesús sabía perfectamente lo que estaba pasando aquí. A Él no le pilló por sorpresa esta pregunta. En el pasaje paralelo que hemos dicho, Jesús conocía los pensamientos de ellos. El Señor sabía la intención de la pregunta. Sabía que querían acusarle. ¿Cómo sabía el Señor los pensamientos de ellos? La misma pregunta contiene la respuesta, porque Él es el Señor. Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Y como Dios, Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas y por supuesto Él conoce nuestros pensamientos, aún los más secretos. ¿Os acordáis de Juan capítulo 2, donde dice que la gente venía a Jesús? Dice que Él no tenía necesidad de que la gente le diera testimonio, porque Él sabía lo que había en los corazones. Y vemos una gran sabiduría en Jesús. Jeremías capítulo 19, versículo 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermano, Jesús es omnisciente, ¿sí o no? El Señor lo sabe todo de ti y de mí. Y aún así, Él no nos desecha. Jesús dijo: quien a mí viene, yo no lo echo fuera. Nunca vamos a hacer algo que sorprenda a Dios. Dios nunca va a decir, refiriéndose a nosotros: vaya, esto no me lo esperaba. Él sabe todas las cosas. Él no necesita que nosotros le digamos nada. Él conoce todo sobre cada una de nuestras vidas. ¿Y cómo contesta el Señor a su pregunta? A veces pensamos que Dios tiene que responder a todas nuestras preguntas. Pero Él lo que hace con mucha frecuencia en la Biblia es responder con otras preguntas a las preguntas de los hombres. ¿Para qué? Para hacernos
pensar, para enseñar una gran verdad a nuestras vidas, verdades que nos libertan, que nos transforman, que nos dan la vida. ¿Os acordáis Nicodemo? Juan capítulo 2, Señor, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está en él. No le llama Señor, perdón, le llama Rabí, maestro. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces, a menos que Dios esté con él. Pero Jesús le responde a lo que Nicodemo necesitaba. Dice, Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa no era la pregunta que Nicodemo le traía, pero el Señor nos da respuestas y nos hace preguntas para hacernos pensar y para hacernos entender cosas que tú y yo necesitamos aprender. Por eso muchas veces venimos a la presencia de Dios y le preguntamos un montón de cosas. Y la respuesta que nosotros hallamos no es la que nosotros andamos buscando, pero es la que necesitamos de parte del Señor. En Dios hay sabiduría, hermanos. Podemos venir a Dios con nuestras preguntas, podemos venir a Dios con nuestras inquietudes, podemos venir a Dios con nuestros temores, podemos venir a Dios con nuestra falta de entendimiento. En Él hay sabiduría, pidámosle a Dios, confiemos en Dios. Él es nuestro Padre, ¿o no? Y hemos cantado, si Él alimenta a las aves, ¿no nos va a alimentar a nosotros? Si Él alimenta a las aves, no nos va a alimentar a nosotros, no nos va a dar de comer a nosotros, no nos va a vestir a nosotros, que somos su pueblo, que somos sus hijos y que valemos infinitamente más que las aves. Como no escuchen los animalistas, verá, vamos a ir a toda la cárcel. Sí, el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y valemos infinitamente más que las aves. Versículo 9, dice el Señor. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pasaje paralelo de Mateo capítulo 12, en el verso 11, Jesús les dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? La respuesta es obvia. ¿Habrá algún hombre? Claro que va a ayudar a la oveja. Y Jesús está diciendo, y yo le ayudo a los hombres. ¿No vale un hombre infinitamente más que una oveja? ¿No valen más las personas hechas a imagen y semejanza de Dios que una oveja? ¿Sí o no? Y si cae un animal, una oveja, un corderito, cae en un hoyo, ¿no lo vamos a ayudar? ¿No lo vamos a sacar? La respuesta es obvia. Claro que sí lo vamos a sacar, aunque sea en el día de descanso. Entonces el Señor, en el versículo 12 de Mateo capítulo 12, hace la segunda pregunta y dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Díganme. No hay forma de contestar a esa pregunta. Por supuesto que un hombre vale más que una oveja, porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene alma, el hombre puede adorar a Dios, el hombre puede conocer a Dios, el hombre puede disfrutar a Dios, puede vivir conectado a Dios, ¿sí o no? Una oveja no. Por lo tanto, el valor del hombre es infinitamente mayor que el de una oveja. Y Jesús está diciendo, no tiene sentido lo que estáis diciendo. Podéis sacar a una oveja de un hoyo, pero no se le puede ayudar, no tiene sentido. Las tradiciones de los ancianos son ridículas. Y hermanos, así es la religión. La religión te enseña a no hagas, a no gustes. La religión nos impone un sinfín de cosas, pero el cristianismo no es religión. El cristianismo es una relación con Dios. La religión no transforma a nadie. Las normas no transforman a nadie. Las tradiciones religiosas no transforman a nadie. Lo único que tiene poder para transformar los corazones es la bendita palabra de Dios. Lo único que tiene poder para darnos vida es la bendita palabra de Dios. Lo único que tiene poder para hacer nuevas todas las cosas es la palabra de Dios. Él dijo, sea la luz. Y fue, ¿no? Él es el Señor y Él tiene poder. Y Jesús, el Señor concluye, lógicamente, si ayudamos a una oveja, aunque sea en el día de descanso, con más razón debemos ayudar a un hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un hombre vale mucho más. Por consiguiente, dice el Señor, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Es lícito sanar a un hombre en el día de reposo. Y eso lo encontramos en el capítulo 9 de nuestro texto. Entonces Jesús le dijo, haré una pregunta. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y la respuesta está ahí. Claro que es lícito hacer bien.
Pero los fariseos tenían el corazón duro, duro por el pecado, por la hipocresía. Y no querían reconocer que en Jesús estaba el poder de Dios. Es más, Él es el poder de Dios. Él es la autoridad de Dios. Él es Dios, 100% Dios, 100% hombre. El otro pasaje paralelo de Marcos capítulo 3, versículo 4, dice que Jesús les dice: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Y cuál es la respuesta obvia, hermanos? Pero fíjate lo que añade Marcos. Dice Marcos: pero ellos callaban. ¿Te das cuenta? Jesús usa una lógica con ellos irrefutable. Los está acorralando. Tienen la respuesta, blanco y en botella, pero ellos callaban. ¿Por qué callaban? ¿Por falta de argumentos? ¿Por falta de pruebas? ¿Callaban por eso? Callaban porque tenían un corazón más duro que la piedra. No contestaron a Jesús, no podían contestarle, se quedaron sin argumentos. Y una segunda cosa que vemos en este pasaje es la omnisciencia y la tremenda sabiduría de Jesús, pero también la dureza de corazón de los hombres. A pesar de que se quedaron sin argumentos y no podían contestarle, eso no cambió su actitud. Y esto nos lleva a la tercera cosa que vemos en este texto, y es el problema de la raza humana, es la dureza del corazón del hombre. Hermanos, el hombre no viene a Dios porque tenga un problema intelectual. Hay pruebas irrefutables que muestran la existencia de Dios. El hombre no viene a Dios porque es un problema moral. Lo dijo Juan en su prólogo: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no venían a la luz porque no querían que sus obras fueran reprendidas por la luz. Por eso el hombre no viene a la luz. Es una cuestión de amor. Aman más las tinieblas que la luz. Y a esto le estaba pasando lo mismo. Tenían un corazón duro, amaban su pecado, amaban su vida religiosa, amaban su soberbia espiritual, su orgullo, y se suponía que eran los líderes, que eran los pastores los que tenían que guiar al pueblo. Y Jesús en cierta ocasión le dijo: vosotros sois sepulcros blanqueados. Por fuera si os lavéis mucho, buena ropa, buen vocabulario, pero por dentro sepulcro blanqueado. Ya Isaías lo dijo: este pueblo en vano honra al Señor de boca, pero su corazón está muy lejos de mí, decía el Señor. Fijaos, Marcos capítulo 3, versículo 5, pasaje paralelo, dice, continúa diciendo: entonces, cuando Jesús vio la dureza de su corazón, dice que entonces, mirándolos, ¿te das cuenta? ¿Cómo vio al hombre de la mano seca? Lo miró con misericordia, hermano. Lo miró con gracia. Sin embargo, cuando mira a los líderes, dice que los mira enojado, enfadado. Y no solamente enojado y enfadado, sino que también dice que entristecido por la dureza de sus corazones. El Señor se enojó, se enfadó, se indignó con los hombres. ¿Por qué? Porque no se arrepentían. Y esto produjo tristeza también. Hermano, y esta debe ser la reacción de nosotros los cristianos. Debemos enojarnos con el pecado, pero debemos también entristecernos cuando vemos a pecadores perdidos que van directos al infierno. Hermanos, vosotros sabéis que nosotros estamos allí pastoreando la prisión, y allí hay un sinfín de trabajo, de carga, de personas que llevan años viniendo con nosotros y no se arrepienten de sus pecados, y muchas veces a mí se me escapa la mano derecha. Y predicándole la palabra del Señor, una vez, Fran está aquí, lo puede decir, cogí a uno que lleva 40 años preso y le di 5 guantazos y la intensidad iba de menor a mayor. Os podéis imaginar, cuando le di el quinto creo que se quedó durmiendo. Y le dije: ¿cuándo te vas a arrepentir de tus pecados? Enojado, pero también entristecido. Tú no te das cuenta que te vas al infierno, tío. Allí no voy a estar yo para predicarte. Allí no va a estar Fran para cantarte. Tú te vas a ir al infierno con el diablo. ¿Cuándo te vas a arrepentir? Pero esto aguantazo. El otro estaba al lado y estaba allí riéndose. Y me voy para el otro y dice: que yo estoy tirando para Dios. Que yo ya estoy tirando para Dios. Y el Fran estaba: ja, ja, ja.
¿Por qué? Porque no se enoja. Arrepentido ya, que me dejo el alma, el cuerpo, me dejo la vida con vosotros para que os arrepintáis de vuestros pecados, que yo no quiero que me sigáis a mí, que yo quiero que sigáis a Cristo, que yo quiero que seáis salvados por Cristo, que quiero que seáis transformados por Cristo, enamorados de Cristo, cautivados por Cristo. Lo que nosotros queremos es que Cristo reine por la fe en los corazones, para la gloria de Dios y para el bien de nosotros, su iglesia. Eso es lo que quiere un cristiano. Pero hermanos, ¿para qué quiero yo que vengan el domingo a la iglesia y todos los domingos? Y van al infierno, ¿para qué? Y yo se lo digo, por favor, quédate en el módulo. Ahórrame a mí un quebradero de cabeza. Y ahórrate a ti también amontonar ascua sobre tu cabeza. Que luego van a ser argumentos contra ti. Porque al que más tiene, más responsabilidad se le pide. Al que más tiene, más se le demandará. Arrepentido de vuestros pecados. Y a ese que le di 5 guantazos lleva nada más y menos que 40 años en la cárcel. Cuando me fui para el otro, que también lleva los mismos años, dice, yo ya estoy tirando para Dios. Dice, no me suelta a mí la mano derecha. Porque nos enojamos. Y nos produce tristeza ver que van al infierno, hermano. Me duele en el corazón. Porque quiero verlos en el cielo con el Señor, adorando a Dios y bendiciendo su nombre. En primer lugar, para la gloria de Dios. Para eso fue hecho el reposo. Para la gloria de Dios. Amén. Y para el bien de los hombres. Para eso vino Cristo. Para la gloria de Dios. Y para el bien de los hombres. Y a eso los convertimos nosotros. Por las buenas o por las malas. Yo les digo a ellos, yo os convierto a vosotros. Por el poder de Dios. A guantazo o a bibliazo. Pero yo os convierto a vosotros. Ellos se quedan así. Y lloran. Y se quebrantan. Pero no se convierten. Y yo le digo, yo no le engaño allí a nadie. Digo, ven para acá, tú no eres de Dios. Tú no eres de Dios. Tú estás viniendo a la iglesia, pero tú no eres de Dios. Tú vas al infierno. Porque no hay fruto de arrepentimiento. Yo no los veo. Y como no los veo, tú no eres de Dios. Tú vienes todos los domingos. Y ya llevas años viniendo. Pero no es de Dios. Y yo no voy a hacer creerle a él que porque venga a la iglesia es de Dios. No. Son de Dios aquellos que han nacido de nuevo. Y aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Aquellos que han sido circuncidados en el corazón. Y viven para la gloria de Dios. Viven una vida en honor a Cristo, no de forma perfecta, porque perfectos no somos nadie. Pero sí de forma sincera. Y nos enoja verle pecar, pero también nos entristece. Porque vemos a dónde van. A una eternidad sin el Señor. Y Jesús se enojaba, pero también se entristecía. Le producía dolor ver a la gente pecar y ver a la gente como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Y ese debe ser nuestro sentimiento, esa mezcla de emociones, enojo y tristeza. No podemos ser indiferentes frente al pecado, hermanos. No podemos ser indiferentes frente a las necesidades de los demás. Si tenemos el corazón y la mente de Cristo, nuestro corazón tiene que dolerse. Nuestro corazón tiene que indignarse frente a tanto pecado, tanta inmoralidad, tantas leyes injustas que van en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios. ¿Y cómo era nuestro corazón, hermanos, antes de venir a Cristo? Igual que el de los fariseos. ¿O éramos mejores nosotros? ¿Cuántas veces nos predicaron el Evangelio antes de venir a Cristo? Un montón. Si yo maldecía a la gente, si yo les tiraba de los pelos y les decía, vosotros sois todos unos comeollas, tragapanes, sinvergüenza. Así respondía yo a la gente que me predicaba el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenía el corazón duro. ¿Y quién ablanda eso? La obra del Espíritu Santo, hermano. Por eso cuando uno entiende la obra de Dios, Señor, si yo iba también, si yo estaba perdido, si yo iba también al infierno, si yo tenía el corazón tan duro como ellos, peor, Señor, si yo no soy mejor, si ha sido tu gracia. No es porque sea más bueno, no es porque sea mejor, no es porque haya algo digno en mí, absolutamente nada. Ha sido la gracia de Dios, ha sido el Espíritu Santo que ha venido y nos ha dado convicción de pecado, justicia y juicio. Ha venido el Espíritu Santo y me ha dicho, Juan, tú eres un pecador y te vas al infierno. Tú necesitas una justicia perfecta para ir al cielo, y esa justicia
justicia no está en ti. Esa justicia está en el Hijo amado de Dios, en Jesús. Y ahora si le crees, esa justicia te es puesta a tu cuenta. Y cuando el Padre te mira, gloria al Señor, el Padre puede decir, ese Juan es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Y Dios te ve a ti, hermano, y te mira desde los cielos y puede decir, esa es mi hija amada, en ella tengo complacencia, porque nos ve vestidos con la justicia perfecta de Jesús. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién da más? ¿Quién hace más que lo que Dios ha hecho por nosotros? Entonces él merece ser amado, hermanos. La lógica de Pablo en Romanos 2, lee Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo, sino presentad vuestros cuerpos en sacrificio, como un sacrificio vivo, agradable al Señor. Ese es vuestro culto ración. Es razonable que vosotros os entreguéis a Dios en cuerpo y alma. ¿Por qué es razonable? Porque Cristo se entregó a nosotros primero. Y Juan lo explica de otra manera, dice, nosotros le amamos a Dios porque a Él nos amó primero. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, yo quiero la vida de Dios. Yo quiero la vida del Espíritu Santo. Yo quiero disfrutar de Dios. Yo quiero tener experiencias con Dios. Que me revolucione Dios. Yo le digo, Señor, ayúdame a amarte más de lo que te amo. Ayúdame a tener más pasión de la que tengo. Ayúdame más, Señor, quiero más. Y líbrame de mi carne, de mi orgullo, de mi soberbia, del diablo, de los pecados que nos acechan, de lo que hay en nuestro. Líbranos de todo eso, Señor, y que el Espíritu Santo traiga el reino de Cristo a nuestra vida. Que manifieste la vida de Cristo en nosotros. Porque somos cristianos, ¿o no? Somos seguidores de Cristo para la gloria y el honor del Señor. Y es increíble. Allí estaba Cristo, el Hijo de Dios, enseñándoles con una lógica irrefutable. No tienen argumentos, pero ellos no quieren ser convencidos. No hay un cambio en su actitud. Su orgullo era demasiado grande para reconocer que estaban equivocados. Su rechazo a Jesús crecía cada vez que Él no se amoldaba a su manera de pensar, a lo que ellos creían que debía ser. No creían que un joven carpintero de Nazaret pudiera enseñarles algo a ellos. Se negaban. ¿Y cuál es la raíz del problema aquí? La dureza de sus corazones. Y ese es el problema de los hombres. La dureza de corazón. Es un problema de corazón. El corazón es duro. No es por falta de recursos, no es por falta de estudio, no es por falta de educación, no es por falta de capacidades, filosofía, ciencia. El problema está en el corazón. Y por mucho que tú eduques a un hombre, será un hombre educado, pero pecador. Por mucho que tú enriquezcas a un hombre, será un hombre rico en cuanto a la economía, pero pecador. Y por mucho que tú llenes su intelecto, será un hombre pecador. ¿Por qué? Porque el pecado está en el corazón. Mateo capítulo 15, versículo 19 dice Jesús, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. ¿De dónde sale todo esto? Y ese fue el problema de los monásticos, que no entendieron que el pecado estaba en el corazón, que tú te podías encerrar en el monte más escondido que pueda haber en el mundo, pero que allí está el pecado también escondido contigo, está dentro de ti. Necesitamos que Dios nos cambie el corazón. Y eso es lo que hace el Evangelio. Hermanos, como decía antes, ¿cuántas veces no le exponemos el Evangelio a la gente con claridad? Con un razonamiento lógico. Está ahí, ve su necesidad, ve la respuesta, pero dicen no. No es por falta de entendimiento, no es por falta de lógica, no es por falta de prueba. Es por la dureza de su corazón. Y la reacción de ellos es rechazar a Cristo. Porque es un problema en el corazón. El problema no está en que presentamos mal el Evangelio o predicamos mal a Cristo. No, el problema está en el corazón. Lo que la gente necesita es un nuevo corazón. Y eso es lo que prometió Dios en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, donde Dios dice que quitará de nosotros un corazón de piedra y lo pondrá uno de carne. ¿Y quién hace eso, hermano? Eso lo hace solamente Dios. Y en último, cuarto lugar, vamos a ver la sanidad del hombre. Versículo 10 de nuestro texto dice que, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, estoy mirando la hora, que mis predicaciones son de 2 horas y nos queda todavía. Dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y dice la Biblia, y él lo hizo así.
y su mano fue restaurada. ¿Cómo es posible, hermano? Jesús le pide a este hombre algo que este hombre no podía hacer. ¿O sí podía hacerlo? No podía, tenía la mano seca, él no podía extenderla. Pero Jesús le da una orden para que este hombre haga algo que él no podía hacer. Pero hermanos, en la palabra de Jesús va el poder para que este hombre pueda extender la mano. Nosotros estamos muertos en nuestro delito y pecado sin Cristo, ¿sí o no? Pero sin embargo Jesús le dice a la gente que se arrepientan y crean en el Evangelio. ¿Cómo? Si no pueden. ¿Podía este hombre extender la mano? No podía. Por su propia capacidad, la tenía seca. ¿Puede un hombre muerto en su delito y pecado arrepentirse de su pecado y creer? ¿Está muerto? No puede. Pero entonces, ¿quién nos da la capacidad a nosotros para creer y para arrepentirnos de nuestros pecados? La bendita palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vuestro, es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, pero el arrepentimiento también es otro regalo de Dios. En el Nuevo Testamento hay un montón de versículos de la Biblia que dice que Dios da al hombre el poder para arrepentirse de sus pecados. Pablo lo explica en Filipenses capítulo 1, versículo 5. No. Filipenses capítulo 1, versículo 12 dice: porque Él hace, 2:13, porque Él hace el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo es de Dios. Así que la fe que te salva te la da el Señor. El arrepentimiento que te salva te lo da el Señor. ¿Por qué vamos a gloriarnos nosotros? Como dice Pablo, si es por gracia, ¿de qué te glorías? Si lo que tienes lo has recibido por la gracia, te lo ha regalado el Señor. Tú no eres mejor que otro. Tú lo que tienes que hacer es enamorarte de Dios, apasionarte por Cristo y vivir para su gloria y para el bien de su iglesia. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano, y vivir una vida de gratitud al Señor. Dice: os daré un corazón de carne y quitaré de vosotros el corazón de piedra. ¿Quién quita el corazón de piedra? ¿Y quién pone el corazón de carne? Toda la gloria en la salvación es para el Señor. Y Dios le sana. Jesús le da una orden, o le pregunta al hombre. Jesús le pregunta: ¿puedes extender tu mano? Le hace una sugerencia a Jesús. Le da una orden: extiende tu mano. Y este hombre no podía ni moverla, pero la extiende, porque hay poder en la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es confiable. Tenemos que tener fe, tenemos que creer en la palabra de Dios. Su palabra tiene poder para transformar los corazones, ¿sí o no? Su palabra tiene poder para sanar nuestras enfermedades. Él habla y hace. Él no es como nosotros. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí o no? Pero Él habla y hace. Su palabra y hacer es lo mismo. Él dijo: sea la luz, y fue la luz, ¿sí o no? Él dijo: Lázaro, sal fuera, y salió Lázaro. Él le dijo al viento y al mar: calla y enmudece, y cayó el mar, enmudeció el mar. Su palabra es confiable. Hermanos, ahora mismo Dios puede mandar su palabra sobre tu cuerpo, y tú puedes recibir sanidad en un instante. Ahora mismo Dios puede mandar su palabra para tu alma, y tú puedes recibir salvación en un instante para la gloria del Señor, porque Él habla y hace. Para Él hablar y hacer es lo mismo. Gloria y alabanza sean a nuestro Dios. Su mano estaba muerta, pero en la palabra del Señor estaba la vida. Así estábamos nosotros, muertos, pero en su palabra está la vida. Nosotros cobramos vida de la misma manera que la mano de este hombre, la mano derecha, cobró vida por la palabra de Jesús. Gloria al Señor, hermanos. Y aquel hombre extendió la mano y fue sanada. En su palabra hay sanidad, en su palabra hay poder, en su palabra hay salvación. ¿Qué hizo aquel hombre? Tuvo fe y obedeció al Señor. Y hermanos, eso es lo que nos falta a nosotros muchas veces. Fe. El Salmo número 23, entre algunas cosas más, dice, primer versículo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nosotros muchas veces tenemos dudas al respecto. Porque si Él es mi pastor, si Él es mi padre, ¿qué nos va a faltar a nosotros? ¿Te va a faltar algo? Si Él alimenta a las aves, si Él a la hierba del campo la viste, ¿te va a faltar a ti algo? Pero ¿qué nos falta a nosotros muchas veces? Fe en la palabra de Dios.
Y por eso entramos en ansiedad, y por eso entramos en depresión, y por eso entramos en una lucha psicológica y dudas de fe. Porque no estamos creyendo la palabra de Dios. Dios dice que Él te va a proveer en todo, y te va a proveer en todo porque Él es fiel a su palabra. Él no falta ninguna de sus promesas. Él le dijo a Pedro: Pedro, ven, que vas a andar sobre las aguas. Y andó. ¿Por qué? Porque obedeció la palabra del Señor. Caminó sobre las aguas porque escuchó la voz de Jesús y creyó la voz de Jesús. Pero nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en su palabra? Porque, hermanos, muchas veces estamos muertos de miedo, pero Dios en su palabra dice: no temas porque yo estoy contigo. ¿Sí o no? Que Él nos levanta y nos sostiene por la mano derecha. Y en vez de estar descansando y confiando y esperando en el Señor, estamos con corazones temerosos, ansiosos, sin reposo. Y eso al final, hermano, es falta de fe en la palabra del Señor. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí o no? Y hermano, ¿no es verdad que tú y yo necesitamos reposo? ¿O lo necesito yo nada más? ¿Necesitamos reposo, sí o no? Y muchas veces, hermanos, me entristece reconocer, y yo el primero, que busco ese reposo en un montón de lugares y no lo busco en el Señor. ¿Y eso cómo se llama? Hablando bien y pronto. Eso se llama falta de fe. Lo que pasa es que nosotros queremos decir, bueno, por términos un poquito más educados y que no parezca que estamos aquí, falta de fe. Cuando Jesús está en pie con los brazos abiertos y está diciendo: tenéis cargas, venid a mí y descansad. ¿Estáis en ansiedad? Dice Pedro: echad vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero buscamos en otros lugares. Y el Señor dice: ¿pero dónde vais? ¿Dónde vais si yo estoy aquí? Y el Señor es tan bueno que cuando nos cansamos de buscar en otros lugares y ya no nos queda más que el Señor, venimos y Él nos recibe. Así de bueno es el Señor. Menos mal que el Señor no es como nosotros. Menos mal. Pero necesitamos venir al Señor. Necesitamos buscarle. Hermano, muchas veces la gente nos dice: yo para creer tengo que ver. No. Es una mentira porque creemos en un montón de cosas que no vemos. En un montón. Pero sin embargo, para creer en Dios, ¿qué tengo que ver a Dios? Es mentira. Porque más que vieron esto, ¿se arrepintieron los fariseos cuando vieron la mano seca restaurada y recobrar vida? ¿Se arrepintieron? Si eso fue lo que determinó en sus corazones, hay que matarlo. Dice que se pusieron como un acuerdo para hacer algo en contra del Señor. Y Lázaro, Juan capítulo 11, 4 días muerto, que ya es día. Y Jesús dice: Lázaro, sal fuera. Allí estaban los líderes religiosos. ¿Y Lázaro salió, sí o no? ¿Y se arrepintieron? Al contrario, dice que dijeron: a este hay que matarlo, pero hay que matarlo pronto. Y no solo a Jesús, ya querían matar también a Lázaro. Es decir, los milagros no convierten. Los milagros no traen arrepentimiento a los corazones. Los milagros no hacen cristiano a nadie. Lo que te hace cristiano es la obra del Espíritu Santo, obrando en tu corazón, trayéndote arrepentimiento y fe en la persona gloriosa de Jesús de Nazaret. Hermanos, necesitamos tener experiencias con el Señor. Necesitamos a Jesús. Necesitamos venir al Señor. Necesitamos clamar al Señor. Necesitamos decirle: Señor, mira, estoy angustiado, estoy desesperado, estoy ansioso, estoy enfermo o enferma, estoy afligido o afligida. Y Él dice, hermanos, que desde los cielos Él está atento al clamor de su pueblo y sus ojos están puestos sobre los justos para la gloria y el honor de Cristo. Hermanos, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y queremos venir al Señor. Yo quiero venir al Señor. Como dice el Salmo 113, versículos 3 y 4, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El Salmo 40, versículos 1 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y esto lo está diciendo el rey David
cuando él estaba pasando por situaciones dificilísimas, adversas, donde estaba siendo atacado por todo y por todo, y le estaban diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios ahora? Y David le decía a su alma, no escuches a esto, que vienen de parte del diablo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esa es la palabra que quiero dejarte en esta mañana, hermano y hermana. No escuches las 20 millones de voces que se levantan para decirte esto y lo otro o aquello. Escucha al Señor, porque aún hemos de alabarle. Nuestra gloria y nuestra salvación es el Señor. Bendito sea Dios y alabado sea su nombre. Vamos a poner de pie, hermanos. Vamos a terminar orando, dando gracias al Señor. He sido bueno con vosotros, ¿eh? He quitado mucha parte del sermón, la he omitido, ¿eh? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga, nos guarde. Vamos a estar orando por el padre de Eva, Francisco. Él está en un proceso difícil, parece que ya no hay mucha esperanza de que siga con vida y lógicamente pues los hijos están preocupados, la familia, y él me pedía oración. Vamos a orar. Dios es soberano, pero ya la gente tiene una edad y todos tenemos que irnos de aquí. Pero lo importante es reconciliarnos con Dios. Amén. Prepararnos para el encuentro del Señor. Y nosotros queremos visitarlo. Yo le comentaba a él no lo sabía, no sé si vosotros sí, pero lo comento. Nosotros tenemos gente ministrando tenemos 3 capellanías, hospitales. Ahí hay como yo estoy en prisión, pues hay otro en el hospital y hay otro en el ejército, los militares. Entonces yo me voy a poner en contacto con el hermano, con el capellán del hospital, y cuando se pueda pues le haremos una visita. Él tiene mucha experiencia en tratar con gente así, que ya están en fase terminal. El Señor le ha dado gracia y tiene testimonio de gente que se ha reconciliado con Dios en el último instante, y oramos para que el Señor primeramente salve su alma. Amén. Y luego, si Dios quiere sanarlo, Él es Dios, y si quiere añadirle vida, pues bienvenido sea. Pero lo importante es irnos con el Señor y reconciliarnos con eso. Vamos a orar, hermanos. Padre.